Bueno, vamos a ver el ejercicio A5 del examen en convocatoria extraordinaria del año 2018 de la asignatura de Física. El enunciado es el siguiente. Intenta seguir las recomendaciones que no por repetitivas son menos importantes. Vamos allá. Tenemos como datos el periodo de semivida, la masa inicial y la masa que nos queda al cabo de cierto tiempo t, que es lo que nos piden. Recordemos las diferentes expresiones para la ecuación fundamental de la radiactividad. Parece lógico escoger la expresión en función de las masas, ya que estas son dato. Vamos a obtener ahora una expresión para el tiempo a partir de esta ecuación. Para ello, tomamos logaritmos neperianos y despejamos el tiempo t. Podríamos calcular la constante de desintegración a partir del periodo de semidesintegración, pero como este es dato es preferible poner lambda en función del periodo. Así, obtenemos lo siguiente. A la derecha se ha mostrado la deducción de la fórmula del periodo de semivida a partir de su definición como recordatorio. Sustituyendo numéricamente, obtenemos que el tiempo transcurrido es 11.460 años. En este apartado nos pide la actividad inicial y los datos que tenemos son los siguientes. Recordemos que la actividad es el producto de la constante de desintegración por el número de núcleos. Así, la actividad inicial es el producto de la constante por el número inicial de núcleos. Por otra parte, el número de núcleos es el producto de los moles por el número de Avogadro, y por lo tanto, el número inicial de núcleos será el producto de los moles iniciales del elemento por el número de Avogadro. Sabemos también que el número de moles es el cociente entre la masa del elemento expresada en gramos y su masa atómica. Los moles iniciales serán entonces el cociente entre la masa inicial en gramos y la masa atómica del elemento. Y por último, teniendo en cuenta que lambda es el neperiano de 2 entre el periodo de semivida, llegamos a una expresión para la actividad inicial en función de los datos numéricos que tenemos. Sustituyendo estos datos y operando, obtenemos la actividad inicial pedida. Un detalle. Como la actividad se suele dar en unidades del sistema internacional, es decir, en desintegraciones por segundo o becquerelios, los tiempos deben ir expresados en segundos. De ahí que se hayan pasado los años del periodo de semidesintegración a segundos.